Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, con los auspicios de la Universidad Nacional de Pilar, Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. La prensa escrita la semana pasada se hizo eco de la formación universitaria de los profesionales de la salud. Concretamente, el análisis se focalizó en la formación de los futuros médicos en nuestro país. Y el diario Última Hora, que fue precisamente el medio que se hizo eco en relación con el tema de la formación universitaria de los profesionales de la salud, enfatizó esta formación dentro del área geográfica de la frontera con el Brasil, es decir, las facultades de medicina que funcionan en esa parte del país. ¿Por qué básicamente el diario Última Hora se hizo eco de esto? Porque esos cursos están diseñados preferentemente para alumnos brasileños. Y aquí hay varias razones que nosotros, por una cuestión de tiempo, no nos detendremos a analizar. Lo que sí queremos preguntarnos es, ¿cuál es el organismo que debe encargarse de garantizar la calidad de la formación de los profesionales de la salud y particularmente de la formación de los futuros médicos en nuestro país? Y queremos aprovechar hoy en Visión País para poder hacer pedagogía en el sentido de aclarar algunas cuestiones que muchas veces en el ámbito de la opinión pública genera confusión. Una cosa es la habilitación legal de una carrera y otra es la acreditación de una carrera. En primer lugar, lo que hace al tema de la habilitación de las carreras, y antes que eso incluso decir que todas las universidades que están gestionando la carrera de medicina en cualquier zona geográfica del país, todas están habilitadas institucionalmente desde el punto de vista legal. Esto no es un dato menor. Una cosa es la habilitación legal de la institución y otra es la habilitación legal de la carrera. Entonces, por un lado, tenemos que todas estas instituciones están habilitadas legalmente. Por otro lado, lo que tenemos que preguntarnos es si la carrera de medicina que gestionan las instituciones que tienen sus filiales en las ciudades fronterizas con el Brasil, si esas carreras, reitero, están habilitadas legalmente. ¿Qué dice la ley en relación con el tema de la habilitación legal de la carrera? Y disculpen ustedes que enfaticemos mucho esto, pero creo que es importante porque hay bastante confusión en relación con los términos muchas veces cuando se tratan estos temas y tenemos que hacer un mea culpa, sobre todo desde el punto de vista periodístico. La Ley 4995 de Educación Superior, que es la ley marco que regula la gestión de las instituciones de educación superior, en el artículo 33, inciso B, habla justamente de la habilitación de las carreras de pregrado, grado y programas de posgrado. Es decir, la propia universidad es la que habilita la carrera. Y el órgano rector, que es el CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, es el que aprueba conforme a unos requisitos que debe cumplir las instituciones que solicitan la habilitación legal de la carrera. Entonces, por un lado, quien habilita la carrera es la propia universidad y quien aprueba y autoriza la implementación de la carrera es el órgano rector, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Para que se registre el título en el Ministerio de Educación y Ciencias y ese registro del título en el órgano rector de la educación en nuestro país, obviamente se requiere de la habilitación legal de la carrera, no de la acreditación. La acreditación es otra instancia y esto es importante comprender de una vez por todas. Lo que veremos es qué implicancias tiene la acreditación, que sin lugar a dudas cumple un rol sumamente importante en el contexto de la gestión de una carrera. Pero no significa que una carrera que no se acredite, el título que va a expedir la institución que logró la habilitación legal de la carrera, que ese título, por ejemplo, no tenga validez legal. Esperamos de alguna manera aclarar entonces entre habilitación legal de la carrera y
lo que tiene que ver con la acreditación de la carrera. De eso queremos hablar hoy justamente en Visión País, de la formación profesional o de la formación universitaria, digo bien, de los profesionales de la salud. Para analizar este tema, por cierto, complejo, muy técnico, hemos convocado a profesionales que hoy tienen una responsabilidad política desde el Estado, digo bien, para que pueda explicar a nuestra audiencia lo que es una habilitación legal, lo que es una acreditación y quién finalmente tiene que hacerse cargo de la calidad de las carreras del área de la salud. Nos acompañan hoy la doctora Gavina Gavilán, ella es directora de evaluación de las carreras de grado y programas de posgrado de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Muy buenas noches, doctora Gavina Gavilán, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches también a los panelistas. Muchas gracias por la invitación y poder participar de este espacio que para nosotros es sumamente importante, de tal forma a brindar información relevante y fidedigna a la ciudadanía. Así que muchas gracias. Nos acompaña también la doctora Silvia Brizuela. Ella es directora general de la Dirección Nacional Estratégica, ¿sí?, de los Recursos Humanos de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Muy buenas noches, doctora Silvia Brizuela, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor. Buenas noches a los panelistas. Muchas gracias por la invitación y creemos que es muy oportuna este debate, ¿verdad?, preciso y necesario para aclarar sobre todo las confusiones que generan todo entre habilitación y acreditación y la responsabilidad que ello conlleva. Entonces, una vez más, gracias. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, David. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a colegas del panel, a las invitadas y a la teleaudiencia. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a las invitadas, a la audiencia y a los compañeros del panel. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches también a los compañeros del panel, a nuestras invitadas y a nuestra teleaudiencia que nos sigue domingo a domingo. Sin más trámites, haremos el análisis de la formación de los profesionales de la salud, la formación universitaria. ¿Quién se hace responsable? Porque muchas veces el tratamiento en los medios de comunicación no cumple con o no cumple los criterios de rigurosidad que amerita un tema tan complejo. Le invitamos que nos acompañe. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. Nuevamente está en el tapete el tema de la formación universitaria de los profesionales de la salud y en este caso la prensa escrita se hizo eco en relación con los futuros médicos que se forman en las filiales de las universidades en ciudades fronterizas con el Brasil. Tenemos que recordar a la audiencia que para la aprobación de una carrera solamente interviene el órgano rector, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, conocida por su sigla CONES. No tiene ninguna participación un órgano técnico, como es la ANEAES, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, y mucho menos tiene participación el órgano rector de la salud pública en nuestro país, como es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Estas cuestiones no son datos menores, ¿no? Porque se supone que, y al hacer legislación comparada, un órgano técnico encargado de evaluar la calidad
de las carreras y de las instituciones tendría que tener participación desde el vamos, como dice el dicho. Es decir, la ANEAES, como instancia técnica, tendría que tener participación en la propia aprobación de la carrera. Y ni qué decir el órgano rector, que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sobre todo atendiendo a lo que dispone la Constitución Nacional en el artículo 79. Al conceder autonomía a las universidades, limita de dos maneras esa autonomía, de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Entiéndase que las carreras de salud que gestionan las instituciones universitarias tendría que básicamente observar la política de salud pública en nuestro país. Lo cierto y lo concreto es que eso no se cumple. Entonces, hoy queremos hablar desde la perspectiva del Ministerio de Salud y desde la perspectiva del órgano que evalúa y acredita y certifica precisamente, entre comillas, la calidad de las instituciones y carreras. Ya enseguida le voy a explicar por qué utilizo el comillado. Bien, el Ministerio de Salud participa para el convenio de los estudiantes que tienen que hacer sus prácticas o sus pasantías en los hospitales públicos. Pero traslado la pregunta a la doctora Silvia Brizuela. ¿Qué nivel de participación, doctora Silvia, tiene el Ministerio de Salud en lo que hace a la gestión de las carreras, digamos, de la salud que gestionan las instituciones universitarias en nuestro país? Lo que es habilitación de la carrera, el Ministerio de Salud no tiene ninguna injerencia, ¿verdad? Habilita, como usted bien lo dijo, el órgano rector, que es el CONES. Sí gestionan el convenio para usufructo de los campos de práctica de los servicios de salud a nivel país. En un inicio, para poder habilitarles, le solicitaban el convenio firmado con el Ministerio de Salud. Posteriormente, nosotros requeríamos la habilitación legal. Entonces, en una mesa técnica de trabajo, en agosto del año pasado, habíamos llegado a un acuerdo y por resolución de por medio del CONES, ellos evaluarían todo lo que les compete, el área de infraestructura, financiero, malla curricular, etcétera, proyecto académico, y nos enviaron una nota sugiriendo la firma de convenio para el usufructo de campos de prácticas. Ya ante la gran oferta académica en cuanto a medicina, con el ministro de Salud, el doctor Mazzoleni, nos sentamos y evaluamos ya la cantidad que había. Entonces, como una preocupación del ministro, envió una nota al CONES diciendo que hasta que nosotros no sepamos nuestra capacidad de recepción a esos campos de práctica, porque realmente están sobrepasados nuestros hospitales para la recepción de alumnos, ¿verdad? Resguardando la integridad, la atención, la calidad de atención para con los pacientes, hemos definido que hasta la fecha, hasta no tener esos datos certeros, no estaríamos firmando convenios con ofertas académicas nuevas. Ahora, quiero corroborar con la doctora Gavina Gavilán qué nivel de participación tiene la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en lo que hace la habilitación legal de una carrera, por más que ya adelanté en mi intervención, pero me gustaría escuchar a una funcionaria técnica de carrera de la ANEAES. ¿Existe algún nivel de participación, doctora, como instancia técnica que evalúa la calidad de una institución y de una carrera como es la ANEAES, reitero, en la habilitación legal? Muy importante la aclaración que hiciste, Francisco, al comienzo, porque efectivamente la habilitación es una potestad exclusiva del órgano rector, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior tiene como finalidad evaluar y, en su caso, acreditar la calidad académica de las instituciones de educación superior, sus programas y las carreras de grado. Ahora, es muy importante hacer una aclaración. Cuando se presentan los proyectos de creación y habilitación de las instituciones, de nuevas instituciones de educación superior, ese proyecto es remitido a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior a los efectos de que se pueda realizar un dictamen técnico para que posteriormente eso vaya al Consejo Nacional de Educación Superior y sea nuevamente sometido al proceso normal que suele ser al Congreso Nacional. En ese punto sí tendríamos injerencia, pero al tiempo de la creación de las instituciones y la lista de sus carreras respectivas. Cuando se habla de la habilitación en forma particular de una carrera en forma independiente,
no tenemos injerencia en la habilitación. Es absolutamente potestad del Consejo Nacional de Educación Superior. Ni en la habilitación legal, ni en el proceso de acreditación no participa el Ministerio de Salud Pública, doctora Silvia. No, el proceso de acreditación ya va por cada carrera, ¿verdad? Por cada unidad formadora y por cada carrera. Tampoco interviene el Ministerio de Salud. Ahora, en el Ministerio de Salud, conforme a los registros que ustedes tienen, porque nos habías comentado en tu primera intervención que requieren de una firma de convenio las instituciones que gestionan las carreras de salud para que puedan ingresar a los hospitales públicos y sus alumnos puedan realizar la práctica correspondiente. En el caso particular de la carrera de medicina, ustedes, según sus registros, ¿cuántas facultades actualmente tiene el Paraguay, facultades de medicina? Actualmente tenemos registrados con nosotros 35 facultades de medicina, 2 con proyectos en el CONES para estudio y 2 ya con constancia pendientes de la resolución final. Entonces lo que daría aproximadamente 39, casi 40 facultades de medicina a nivel de Paraguay. Ahora, doctora Gavina Gavilán, es importante también aclarar que la cuestión de la acreditación tiene ciertas peculiaridades. Conforme al diseño legal, la Ley 2072, que crea la ANEAES y donde se establece básicamente algunos procedimientos que hacen a la evaluación externa y la acreditación. ¿Podrías explicar a la audiencia, primero, qué es la acreditación y cuáles son los requisitos básicamente para que una institución se someta a ese proceso? Bien, la acreditación es la certificación de la calidad académica, sea las instituciones de educación superior, carreras y programas, en la cual se hace un análisis en cuanto a los objetivos, los recursos y todo lo que presenta el proyecto educativo dentro de la carrera, la institución o el programa. Efectivamente, para que se pueda someter una carrera al proceso de acreditación, debe de reunir una serie de requerimientos. Cuando nosotros recibimos consultas respecto a que si una carrera está o no está acreditada, puede ser por varias razones. En primer lugar, o porque no ha reunido los requisitos o presupuestos exigidos por la agencia por disposiciones normativas para someterse a ese proceso, o porque sencillamente convocada a esa carrera no se haya presentado. En cuanto a los requisitos, en primer lugar, la carrera debe estar habilitada legalmente por el órgano rector. La agencia no somete ninguna carrera a proceso de evaluación si no se encuentra habilitada legalmente. El segundo requerimiento es que cuente con una promoción de egresados. Ese es un requerimiento. Los que no tienen aún promoción de egresados no tienen la obligación de presentarse al proceso de acreditación con fines de acreditación. Lo puede hacer con fines diagnósticos que posteriormente lo podemos aclarar. Y también que esa carrera asegure la conformación de un comité de autoevaluación a los efectos de poder continuar con esos procesos. Hoy compartimos cookies con chispas de chocolate y de un intenso espresso italiano. Este café puedes prepararlo de forma muy fácil y manteniendo la calidad de siempre con las máquinas para cápsulas, para deleitar a tus amigos, reuniones corporativas y eventos ejecutivos. Visita el local en Dr. Bernardino Caballero entre Guido Hispano y Víctor Andrade en Don Panadero. WhatsApp 0986-334-177, redes sociales Don Panadero PY. La atención de lunes a viernes de 8 a 18 horas para disfrutar de los productos. Voy a poner en perspectiva para los panelistas este tema que, por cierto, no resulta fácil tratar, digamos, para la opinión pública porque hay términos demasiado técnicos. Lo cierto y lo concreto es que preocupa a todos la formación de los profesionales de la salud y particularmente lo que se hacía eco el diario Última Hora, la formación de los futuros médicos. ¿Cómo ven ustedes en función a la responsabilidad de los distintos organismos que mencionamos y cuyas atribuciones estuvimos haciendo referencia, tanto lo hice yo como nuestras invitadas? Bueno,
Creo que hay un elemento que me parece sumamente interesante rescatar, Francisco, que demuestra un poco también nuestra cultura de la falta de articulación entre las instituciones, ¿verdad? O sea, independientemente a los pasos y avances que hemos dado en la educación superior, nos falta ese puente con las instituciones rectoras de las políticas públicas del Estado paraguayo para poder marcar también orientaciones que tengan que ver con el desarrollo de la política educativa y la formación de las piezas de relevo como sociedad, ¿verdad? O sea, me llama poderosamente la atención el aislamiento entre el Ministerio de Salud y las entidades formadoras de nuevos especialistas y profesionales de la salud, pero además también me llama la atención que tengamos que limitarnos a las posibilidades concretas que tenga el Ministerio hoy de recepcionar a estos profesionales en ese periodo último de su formación. ¿Por qué digo esto? En diferentes rincones de la patria sabemos que hay carencia de profesionales de salud y uno se pregunta por qué puede pasar esto mientras por otro lado tenemos un ministerio que nos está diciendo están saliendo más profesionales de los que podemos nosotros incorporar dentro de nuestras instituciones, ¿verdad? Entonces, si hubiera una articulación, si pudiéramos nosotros divisar estrategias a través de las cuales estos nuevos profesionales vayan a cubrir las carencias que tenemos en otras partes del territorio, creo que sería uno de los pasos que deberíamos dar a futuro. Yo creo que también lo que dice Karina no es una cosa menor, Francisco, y la audiencia me imagino que va a coincidir también en torno a esa necesidad de articulación. Es sorprendente ver justamente estos números, 35 habilitadas, 2 en proceso, 2 a punto en estudio de la firma. O sea, ¿cuántos centros de formación tenemos y cuánta necesidad también de que esos profesionales que están siendo formados en estos centros lleguen cuando vemos informaciones de gente muriéndose al interior del país porque no tienen asistencia de salud o médica en este sentido? Ahora, yo me sumo también a lo que dice Karina, porque yo creo que también hace falta un trabajo interinstitucional, pero sumaría algo más a lo que plantea ella, es quién levanta el guante, quién se encarga realmente de este proceso de articulación como tal. Tenemos el CONE, tenemos la NEAES, tenemos la facultad, pero en realidad, ¿quién los junta a todos y le dice, bueno, señores, esta es la problemática que tenemos? A partir de ahí, ¿cómo llevamos adelante la solución a este problema? A mí me parece, Francisco, que es importante, periodísticamente hablando, mantener la posibilidad de hacer un seguimiento más continuo del tema. Porque si no estoy equivocado, el tema vuelve a saltar, no solamente por lo que dijo Juan Pablo, las denuncias que se reciben cotidianamente sobre déficit en el interior, sino sobre todo como casos recientes en un conocido e importante hospital donde ocurrió un episodio que dejó a la vista lo que hablábamos en algún momento antes, que es las competencias de alguien que está ejerciendo la medicina. Y ahí me preocupa porque finalmente el ente sobre el cual recae la responsabilidad administrativa y civil es el Ministerio de Salud. Entonces lo que dice, tanto lo que plantea Karina como lo que plantea Juan Pablo es urgente, porque el que tiene los requisitos, digamos, las atribuciones legales para intervenir en estos casos, verificar, vigilar, es el Ministerio de Salud Pública. Y no sé de qué manera esto se refleja tanto en las exigencias que hace el CONES para habilitar una carrera, como en las que establece después la ANEAES para acreditarla. Entonces, si realmente existe este distanciamiento, es importante cerrarlo, porque en la práctica la discusión se sale, digamos, de este ambiente y llega a la vida diaria concreta de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Por cierto, el tema es bastante complejo, pero su complejidad bajo ningún punto de vista tiene que conducir a que el Estado renuncie a su principal responsabilidad. La educación superior es finalmente un bien público, tal cual prescribe la ley marco de este nivel educativo, que es la 4995 de educación superior. Esta desarticulación, ¿sí?, este Estado que se desentiende de la educación superior, nos preguntamos, ¿pero quién finalmente es responsable? ¿Depende solamente de la voluntad de los organismos como la ANEAES,
el CONES, el Ministerio de Salud, o hay algún problema de fondo que necesitamos visibilizar? De eso hablaremos a la vuelta de la pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el bloque anterior nos preguntábamos si finalmente dónde podríamos identificar el problema. La cuestión de la desarticulación entre el CONES, ANEAES y el Ministerio de Salud, decíamos en el bloque anterior si se trata simplemente de una voluntad individual de estos organismos o hay otras razones que explican. En realidad, el propio diseño legal hace que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social no tenga participación en la habilitación legal de una carrera y tampoco que participe del proceso de evaluación de la certificación de calidad que realiza la ANEAES. Reitero, en el propio diseño legal. Ahora bien, lo que no nos explicamos, tampoco tiene participación el Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Y por qué tendría que tener participación ambos ministerios? Ustedes se preguntarán. Y porque el registro de los títulos expedidos por las instituciones universitarias, al registrarse en el Ministerio de Educación y Ciencias, adquiere validez legal. Y en el caso de las carreras del área de la salud, requieren de un registro profesional que expide dicha instancia, es decir, el Ministerio de Salud. Por tanto, ellos participan de la fase final, participan en tanto y en cuanto tiene que registrar el título el Ministerio de Educación y tiene que otorgar el registro profesional el Ministerio de Salud. Sin embargo, no tuvieron ninguna participación en el proceso de formación. La pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud? Porque finalmente son ellos los que habilitan al ejercicio de la profesión. Pero reitero, así está el diseño legal. Nada puede hacerse hoy. No se trata simplemente de una cuestión de voluntad institucional. ¿Cómo solucionar este tema? Es la pregunta que nos formulamos. Y decíamos la semana pasada, el diario Última Hora se hizo eco de la formación de los futuros médicos en las ciudades fronterizas con el Brasil. Es decir, alumnos brasileños que cruzan la frontera para estudiar medicina en las universidades de nuestro país. Y el diario Última Hora le hizo una entrevista a la actual presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, la doctora Gloria Mesa. Lo que yo pregunto es, ¿qué tiene que ver el Círculo Paraguayo de Médicos en un proceso de formación de futuros médicos en nuestro país? Si la propia misión de este círculo, que es una asociación simple, una asociación civil, sindical de médicos en nuestro país, no es una colegiatura profesional. Pero está bien que manifiesten como ciudadanos su preocupación. Lo que simplemente yo espero es que el Círculo Paraguayo de Médicos también se pronuncien de la misma manera cuando hay algún tipo de negligencia en algún sanatorio o en algún hospital público. O que de la misma manera critiquen los seguros médicos prepaga, por ejemplo. Digo, no sé si estoy equivocado. Retomando el tema justamente de la formación universitaria de los profesionales de la salud. Ustedes, doctora Silvia Brizuela, en el ministerio, otorgan el registro profesional. ¿Y qué exigen para otorgar ese registro profesional? Que el título esté registrado en el MEC. ¿En el Ministerio de Educación? En el Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Ningún otro requisito? No. Y toda la documentación legal, ¿verdad? Todo el título, o sea, más que eso, o sea, una vez que está registrado, ya como dijiste, ya quiere, ya está legalmente habilitado. No hay, por el momento no hay ningún otro requisito para el ejercicio profesional. Perdón que enfatice, doctora Silvia Brizuela, no hay una evaluación de competencias profesionales por parte
del Ministerio de Salud para que pueda otorgar el registro profesional que les habilita al ejercicio de la profesión entonces? Actualmente no. ¿Podemos, doctora Gavina Gavilán, afirmar de manera categórica que la acreditación de una carrera de medicina garantiza plenamente que reúnan las competencias profesionales, por ejemplo, algún egresado de la carrera de medicina, y que el Ministerio de Salud diga, si esta fue una carrera acreditada, usted con los ojos cerrados puede otorgar el registro profesional? Efectivamente, cuando hablamos de la acreditación de una carrera, tenemos que mencionar que hablamos de que cumplen las condiciones mínimas y básicas de calidad. Toda acreditación de una carrera conlleva una serie de recomendaciones de mejoras para esa carrera en específica. No apunta a la alta calidad como lo hacen algunos países de la región. Estamos apuntando a criterios mínimos y básicos. Es por eso que tenemos, la acreditación tiene una vigencia de acreditación que una vez cumplido ese plazo, nuevamente debe someterse al proceso de evaluación. Estamos hablando de unos criterios, de unos indicadores que están dentro de unas dimensiones, que son 5 dimensiones, que efectivamente abordan indicadores básicos de calidad. Es decir, de que esa carrera constantemente, Francisco, debe estar en proceso de mejora. Por eso es que tratamos de que se asegure la conformación de un comité de autoevaluación. Tal es así que las carreras acreditadas de alguna manera y por una disposición de una resolución del Consejo Directivo de la agencia muy atinadamente, establece de que a los 2 años de haber obtenido la acreditación de una carrera, los técnicos de la agencia deben visitar esa carrera a los efectos de acompañar ese proceso de evaluación y no que se preparen cada vez que termina la vigencia de acreditación, nuevamente conforman ese comité a los efectos de esperar a los pares evaluadores. Es decir, de que existe y tratamos de resguardar el acompañamiento de las carreras acreditadas de tal forma a verificar que se estén dando cumplimiento a esas recomendaciones de mejoras. La Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, y la Municipalidad de San Ignacio firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional que beneficiará a los estudiantes de la universidad y a los funcionarios del municipio de dicha ciudad. La firma oficial, realizada el 16 de septiembre pasado, estuvo a cargo del rector Manuel Viedma y el señor Carlos Jorge Afara, intendente de San Ignacio. Quiero ahora aclarar ese entrecomillado que había utilizado en una de mis intervenciones en los bloques anteriores. Decía que en principio la ley 2072, que crea la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior y establece básicamente el proceso para la evaluación externa con fines de acreditación, esa ley, reitero, 2072, define la acreditación como la certificación de la calidad. Y creo que es muy oportuna la intervención y la aclaración de la doctora Gavina Gavilán al hablarnos de criterios mínimos y condiciones básicas. Es lo que se verifica bajo la figura precisamente bajo la figura de la acreditación. ¿Y por qué esto es importante? Porque en realidad la acreditación no es sinónimo de calidad, según Norberto Fernández Lamarra, que es un experto en evaluación externa y acreditación de la educación superior, ex asesor del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe, UNESCO, sede regional, ¿no? Estuvo precisamente asesorando el doctor Norberto Fernández Lamarra a la Comisión Bicameral para el Estudio y la Reforma de la Educación Superior del Congreso Nacional en el año 2009-2010. Esta comisión bicameral fue la responsable de elaborar el proyecto de ley de educación superior. Y en aquella ocasión, claramente el doctor Fernández Lamarra decía, la acreditación no es sinónimo de calidad. La acreditación es la verificación del cumplimiento mínimo establecido en la política educativa. De eso se trata. Entonces, tenemos que comenzar también a sincerar el significado de los términos, porque muchas veces creemos o se instala
digamos, la figura de la acreditación como sinónimo de calidad y simplemente el que acredita lo que está logrando es el cumplimiento mínimo de lo que se establece en la política educativa. Pongo en perspectiva este tema para los panelistas. Francisco, si me permitís, y tomando un poco lo último que decían nuestras invitadas, y también haciendo alusión a que esta semana que pasó se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. En el área de salud específicamente hay también toda una masificación de contenidos, de tratamiento, deshumanización del proceso de aprendizaje. O sea, no solamente hablamos de calidad en términos meramente y exclusivamente académicos, hablamos del modelo de médico o médica que estamos otorgando a la sociedad. Estamos hablando de instituciones de salud que exigen ver 25 pacientes en un turno. Estamos hablando de que se promedia la cantidad de pacientes por minuto, no la calidad de la atención. Entonces, quiero incorporar esto otro porque no estamos hablando de cualquier formación. Estamos hablando de una de las áreas que tienen en su mano la vida de otros seres humanos y que no solamente tiene que ver con que sean eruditos en términos académicos, sino también seres humanos que puedan interpretar la realidad en la que se forman, seres humanos que tengan conciencia de sus actos, esto que decía David también, o sea, instituciones privadas que masifican la atención y que creo que es como una perspectiva que pocas veces colocamos como parte del proceso de formación. Sin embargo, es también y hace también a la calidad educativa con que estamos nosotros brindando a la sociedad nuevos profesionales. Bueno, por lo que estaba escuchando de nuestras invitadas y en relación otra vez con el comentario que habías hecho en algún momento, Francisco, pareciera que la tendencia es siempre credencialista. Nosotros certificamos títulos, no certificamos competencias. Y la evaluación es institucional, tampoco es de las competencias de los egresados. Entonces, lo que entiendo que se evalúa básicamente es el cumplimiento de estas normas mínimas, de procesos, procedimientos. Pero, tanto institucional como de carrera. Como de carrera, exacto, como de carrera. Pero la definición final tiene que ver con la práctica, con lo que está ocurriendo en el día a día. Y ahí lo que preocupa por este credencialismo que hay, que es inscribir el título, es que la responsabilidad civil no guarda relación con la participación en el proceso previo. O sea, perdón, la responsabilidad, sí, jurídica del Ministerio de Salud Pública en Derecho Administrativo no tiene ninguna relación con su participación en el proceso previo. Porque después, por las exigencias legales, también es el que habilita o no una institución sanitaria, saca o no un registro profesional, cuando que en realidad la deficiencia posiblemente sea de base, pero como no verifica, no tiene oportunidad de intervenir en el proceso, sus facultades en realidad son legales, demasiado grandes en relación con lo que hace previamente. Eso en términos de carrera, lo que estaba diciendo, en términos de institución y también en términos de política pública de salud, ¿no? Hay una cuestión también ahí en torno a lo último que plantea David que me parece interesante desde el punto de vista de la ausencia del Estado como tal. Y abro un poco el abanico de hacerlo un poco más macro el concepto y bajarlo a terreno de lo que es la responsabilidad tanto del Ministerio de Salud Pública, en este caso puntual del programa del día de hoy, Francisco. Es tanta la democratización también de este proceso, donde el propio ciudadano, al momento de buscar la calidad de formación de un paciente, en realidad no le interesa mucho quién le certifica. En este caso en particular, va y busca si realmente es una persona preparada, dónde estudió afuera, tiene capacidades no solamente de haber salido de la universidad o de cuál universidad salió acá. O sea, el tema del cuidado de la salud propia de las personas va mucho más allá del título que le pudo haber dado una universidad aquí localmente, sino que ve la especialización que haya tenido como tal. Creo la otra cuestión puntual en este caso de lo que es el tema de la salud, dentro del propio gremio de la salud como tal, se va afinando el cuello de botella dentro de cada una de las especialidades también. Y ahí de vuelta es un colador, o sea, yo voy a formar parte de este gremio de médicos y ahí me certifican anualmente, ahí desde esa instancia yo tengo que rendir cada cierto tiempo un examen para ver la calidad de mi especialización como tal y eso va dejando atrás
atrás al Ministerio, a la ANEAES, al CONES y a todo el grupo de certificación, que en cierta manera se van quedando atrás y no se van ayornando a los nuevos tiempos en torno a quienes deben calificar como tal, en torno al Estado como tal. Y de vuelta vemos la ausencia del Estado en la necesidad de que ellos deben ser los que certifican este tema, Francisco. Francisco, ¿puedo plantear una pregunta para las invitadas? Sí, por supuesto. ¿Piensan ustedes que tienen todos los elementos necesarios para hacer, en su caso, acreditación y evaluación, y en el caso de ustedes, registro? O sea, todas las variables que manejan, ¿son suficientes o hay algunas que ustedes creen que tienen que incorporarse, por ejemplo, al debate para tener esta visión quizás más amplia de la realidad, ¿verdad? Con esa pregunta vamos a ir a la pausa y en el próximo bloque, como acostumbramos en Visión País, estaremos hablando de las soluciones alternativas. De nada sirve quedarnos con el problema. Hay una realidad y tenemos que hacer el esfuerzo por buscar alguna solución. Brevísima pausa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Decíamos en el bloque anterior que en esta oportunidad queremos ver soluciones alternativas a los inconvenientes que hay, porque tenemos que administrar realidades. Y lo cierto es que estos procesos se están llevando a cabo con mucho esfuerzo. Sin lugar a dudas, se ha mejorado. Las evaluaciones, cuando las hacemos, tenemos que considerar el antes. Es decir, hoy estamos, por supuesto, hemos dado pasos importantes, pero podemos dar pasos mucho más significativos. Por eso amerita este análisis que estamos haciendo para que esos pasos sean acelerados, para que los cambios, reitero, sean significativos. Había formulado la pregunta, David, en 2, 3 términos, si podría volver a formular. Sí, si ellas creen que los indicadores que utilizan para el desempeño respectivo son suficientes o creen, si ellas estuvieran en posición de decidir, ¿qué otros indicadores agregarían al trabajo que hacen en materia de evaluación en un caso y en el otro caso, que es un caso de registro administrativo, qué le podrían agregar? Escuchamos a la doctora Gavina. Sí. Me permite aclarar algunos puntos, gracias por esa intervención. Cuando hablamos de criterios de calidad, el enfoque de nuestro modelo nacional es un enfoque sistémico. Hablamos y analizamos el contexto, los logros y resultados, los procesos y los insumos de manera holística. El modelo nacional anterior, porque es importante mencionar que la agencia, en el marco de la innovación y de poder actualizar nuestros criterios de calidad, hoy día contamos con un nuevo mecanismo. Ese mecanismo ha surgido precisamente porque era necesario, conforme a lo que las necesidades de la sociedad demandara, actualizar nuestros criterios e indicadores. Y allí es donde quiero aclarar que nuestros mecanismos y nuestros criterios de calidad y nuestros modelos nacionales contamos con 5 dimensiones: gobernanza, proyecto académico, personas, recursos, infraestructura y resultados e impacto. Es lo que analiza todo el mecanismo de evaluación y acreditación de la educación superior. Allí se puede analizar no solamente lo que hace la gobernanza de la institución, en cuanto a la dirección de la institución, sino lo que tiene que ver con la malla curricular, las horas que tienen que ser dadas en cada carrera, en cada disciplina, la infraestructura, los recursos necesarios y también ese aspecto tan importante que hace al resultado e impacto. ¿Y quiénes son los que intervienen en el resultado de impacto? No solo los egresados, sino también los empleadores, que es lo que estamos lanzando al mercado. Si estamos cumpliendo con eso del concepto de calidad, que bien lo mencionaba Francisco, porque hasta hoy día tenemos una serie de conceptos de calidad. Podemos hablar de que es un concepto relativo que permite establecer de alguna manera comparaciones en relación a un proceso utópico o real que se pretende lograr, o sea, una matriz que se pretende lograr. Entonces, en ese sentido, se verifica de que esos criterios puedan estar ajustados a lo que la sociedad de alguna manera demanda del perfil
que se desea lanzar y de lo que necesitamos dentro de la sociedad. Esas son las dimensiones que engloban el mecanismo y cada disciplina cuenta con un criterio específico. Contamos con una matriz genérica de evaluación, pero cada disciplina que vaya a ser convocada cuenta con unos criterios específicos. ¿Y de dónde surgen esos criterios específicos? Esos criterios surgen de la propia comunidad académica. Para cuando nosotros convocamos un criterio, y hasta ahora llevamos 20 carreras convocadas, en realidad son más de 20, porque cuando hablamos de ingenierías, hablamos de sus combinaciones también, y esperamos al finalizar este consejo directivo, que ya está finalizando su mandato, tener 20 más, 27 más, entonces acumular una cantidad de criterios de calidad, los efectos de poder aumentar nuestra convocatoria. Participa en la comunidad académica que tiene que trabajar con esos criterios indicadores de esa misma disciplina. De esa manera, nosotros de alguna manera convocamos y contamos con esos criterios específicos. Trabaja la comunidad de acuerdo a las necesidades y eso se pone en visibilidad en la página web de la agencia, los efectos de recibir los aportes precisamente de las instituciones involucradas. Es decir, de que para que se convoque una carrera en la agencia tuvo que haberse trabajado en un criterio específico, ese criterio específico tuvo que haber pasado por una serie de etapas y procesos para finalmente contar con ese documento que engloba esas 5 dimensiones que mencionaba inicialmente. Los criterios son mínimos, los requerimientos son mínimos y esos criterios deben ir aumentando, la vara debe ir aumentando en la medida de que vayan surgiendo esas necesidades. Evidentemente las carreras que logran la acreditación deben estar en un proceso de mejora continua y aquellas que no lo logran, entonces tratar de cumplir a través de un plan de mejoras, porque los 3 informes que se presentan al tiempo de que una carrera desea someterse a ese proceso es el informe institucional por un lado, el informe de autoevaluación que lo hace la propia carrera al interior de la institución y el plan de mejoras. Un plan de mejoras que debe de contener no solo las acciones ni los responsables, sino también los recursos disponibles para que las acciones puedan ser viables y se puedan concretar definitivamente. Ahora, por unos segundos voy a despojarme de mi investidura de formador de opinión pública sobre temas educativos y voy a ponerme mi investidura de investigador principal del Grupo de Trabajo Política de Educación Superior del Consejo Latinoamericano de Educación Superior. Es decir, voy a hablar como académico. Es cierto lo que dijo la doctora Gavina Gavilán, el concepto de calidad es un término polisémico, es decir, que tiene muchos significados. Por eso precisamente las declaraciones finales de las conferencias regionales de educación superior en América Latina y el Caribe, necesariamente cuando hablan de calidad también hablan de pertinencia. Es decir, la calidad tiene que ir acompañada de pertinencia. ¿Qué significa básicamente esto? Que si la calidad no responde a los problemas del contexto, de nada sirve esa calidad. Y esto me parece a mí lo que tenemos que superar en Paraguay. Nosotros necesitamos que esa calidad vaya acompañado, vaya acompañado de la pertinencia. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque lo que estamos queriendo es buscar una solución al tema de la formación de nuestros futuros médicos. Como el problema está a veces en la propia matriz o en los criterios de la calidad, no tiene participación el Ministerio de Salud. Entonces, los criterios de calidad, por ejemplo, de la carrera de medicina, yo no sé si hasta qué punto incorpora la problemática de la salud pública del Paraguay en esos criterios de calidad. Yo he revisado y he hecho investigaciones, no en el ámbito de la carrera de medicina, pero sí en el ámbito de los indicadores de ciencias de la educación y no incorpora la problemática de la educación paraguaya, que es mi área de investigación finalmente. Y he hablado con otros expertos en el área de la salud y me habían dicho, en el caso de medicina tampoco incorpora suficientemente. Entonces, tenemos que comenzar a incorporar en nuestro lenguaje y probablemente esto pasa por ese tema de la desarticulación. Esto no significa que el trabajo de la ANEAE no sea valorada. Por supuesto que valoramos y hay pasos importantes. Lo que estamos queriendo es buscar la solución de fondo, ¿verdad? Y es importante sincerarnos por eso, ¿verdad? Porque desde Visión País también planteamos propuestas. Existe la figura del Consejo Nacional de Salud, que es una instancia
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En este Consejo Nacional de Salud, doctora Silvia Brizuela, ¿ustedes están planteando de que pudieran participar los organismos responsables del proceso de formación de los futuros profesionales de las carreras del área de la salud? De hecho, en el Consejo Nacional de Salud están representadas ciertas dependencias, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el organismo que acredita no tiene participación y así como dijo David, yo creo que hay que ir ajustando a los tiempos, hay que ir avanzando porque estamos desfasados en muchas normativas, ¿verdad? Mismo desde el Ministerio y yendo a la pregunta, yo creo que el Ministerio como órgano rector necesita adecuar, por ejemplo, el Código Sanitario mismo, que ya es de los años 80, ¿verdad? La ley 836. Sí, y se está haciendo ya el trabajo para poder modificarlo, porque está totalmente desfasado, sobre todo, ¿por qué? Porque educación y salud van de la mano, porque realmente la responsabilidad, cierto, el CONES habilita, ANEAS acredita, pero los problemas de salud recaen en el Ministerio de Salud. Como mencionaron, fallece alguien y el ministerio es el que tiene que hacerse responsable de eso. Al darle, ¿Cómo finalmente otorgó el registro profesional? Exactamente. Recae la responsabilidad directa en el Ministerio de Salud. Así mismo, y no medís las competencias. Si bien está para ser especialista en un área, está el examen de residencias médicas, que si bien es un examen de alta competencia, ¿verdad? Tampoco estamos todavía como ministerio la capacidad de otorgar la cantidad de plazas suficientes. Se dan un poco más de 500 plazas para ser residente especialista en un área, pero se presentan más de 1000 personas. Ahora, me quedan 2 minutos y me gustaría la intervención de ambas invitadas. Doctora Gavina Gavilán, hay un proceso de revisión también de la matriz de calidad en la ANEAES, reitero. Valoramos el trabajo de la ANEAES porque hay pasos importantes, pero aún hay bastantes pasos más significativos que tenemos que dar. Y eso requiere mirar probablemente todo el proceso que se hizo hasta la fecha. ¿Qué podrías adelantarnos en relación con vistas a esta mejora de garantizar de que efectivamente los estudiantes que egresen de una carrera acreditada pudiéramos con certeza hablar de que efectivamente adquirieron las competencias para ejercer la profesión? Sí. De hecho, la agencia ha hecho grandes esfuerzos a los efectos de poder ayornarnos a las nuevas necesidades. Como mencionaba, el modelo anterior que regía desde el año 2009, aplicada, de alguna manera es implementada del año 2009 hasta hace un tiempo atrás, 2017 específicamente, para posteriormente poder surgir un nuevo mecanismo. Y también, no solamente eso, sino también la actualización de algunas carreras y entre ellas medicina. Y quiero aclararte aquí, Francisco, porque me parece muy pertinente tu comentario en relación a las especialidades médicas. La agencia está trabajando en construir criterios que tienen que ver con las especialidades médicas y algunos criterios de calidad que tienen que ver con el área de salud y el área de educación específicamente. De hecho, ya para el año que viene vamos a tener otras convocatorias de otras carreras que tienen que ver con psicología, otras que tienen que ver con trabajo social, lenguas, matemáticas, y para el año que viene trabajar con criterios que tienen que ver con el área de salud específicamente. Y en ese sentido estamos trabajando fuertemente con las instituciones involucradas porque la agencia de alguna manera invita a participar de esos procesos. Ya a las instituciones les toca de alguna manera decir vamos a participar en esa construcción porque la conformación de las comisiones consultivas, ¿quiénes son los que integran las comisiones consultivas? Son los que trabajan en la elaboración de esos criterios específicos de calidad, sea de las carreras o sea de los programas. Muy buena noticia nos da, doctora. Lastimosamente es tiránico el tiempo en televisión y 30 segundos le quiero dar a la doctora Silvia Brizuela. ¿Ustedes están evaluando la posibilidad, doctora Silvia, en el Ministerio de Salud de evaluar las competencias profesionales antes de otorgar el registro profesional? Sí, se están evaluando varias
varios ajustes en cuanto a la normativa y justamente aumentar la vara de algunas cosas y posicionar al Ministerio de Salud como lo que es, como el ente rector de la salud pública a nivel país. Entonces sí. Muy bien. Creo que es la mejor manera de cerrar hoy el análisis de un tema complejo y nos vamos con bastante esperanza, por supuesto. Agradecemos a la doctora Gavina Gavilán, muchas gracias, a la doctora Silvia Brizuela también por colaborar con nosotros en este análisis y a los panelistas. A la vuelta de la pausa presentamos la conclusión del programa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer lo mejor. La formación universitaria de los profesionales de la salud ha sido el tema de análisis en Visión País. Por cierto, se critica mucho la falta de calidad y pertinencia de los profesionales del área de la salud y particularmente de los futuros médicos. Pero hoy, en Visión País, tanto la que representó a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, como la que representó al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, han compartido con nuestra audiencia signos esperanzadores en búsqueda de la solución de esta falta de calidad de los profesionales del área de la salud. La ANEAES está elaborando unos criterios específicos que hacen a las carreras del área de salud con vistas a la mejora de la formación. Y la representante del Ministerio de Salud dijo que están evaluando la posibilidad precisamente de administrar pruebas de competencia profesional antes de otorgar el registro profesional a los egresados de las carreras del área de la salud. La solución parece que está en puertas. Ojalá esto se pueda articular entre los distintos organismos que regulan la gestión de las instituciones universitarias en nuestro país y definitivamente se logre la solución a los dilemas de la falta de calidad. Agradecemos a su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Transforma tus sueños en hechos. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, con los auspicios de la Universidad Nacional de Pilar, Café Confitería Don Panadero, con insumos y materias primas de IHA SRL.